Saludos, bienvenidos a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. Amigos, en el programa de hoy me gustaría hablar de un tema sumamente importante que de seguro le cambiará la percepción que ustedes tienen sobre el conflicto que tenemos en Ucrania. Y lo primero que voy a decir es que si ustedes han venido siguiendo los medios acá en América o en cualquier parte de Europa, de seguro a este punto ya habrán notado un nivel de histeria colectiva que raya en lo absurdo. La razón: Estados Unidos y Rusia han decidido finalmente hablar entre ellos. Sí, eso es precisamente todo lo que hacía falta para desatar una tormenta de indignación en toda la prensa europea. No voy a citar artículos en particular, no me gustaría entrar en ese rollo, no quiero ser parte de ese berrinche. Yo creo que simplemente basta con ir a cualquier periódico británico de esta mañana o de ayer y ustedes lo verán con sus propios ojos si el inglés es su primer idioma. Yo creo que la cantidad de artículos que destila rabia, pánico y todo tipo de cosas le resalta a la vista de inmediato. Es impresionante, debo decirle, ver el nivel de emoción con el que se expresan estos escritores que escribieron estos artículos. Si tuviera que destacar uno, creo que, aunque debo decirle, todos son más de lo mismo, pero considero que el del señor Simon Tilson es el más relevante. Este señor ha escrito un artículo que se lleva la medalla de oro, al menos en términos de paranoia. Bueno, tal vez no sea raro la palabra correcta, pero eso es lo que cabría esperar. Lleva las cosas por lo menos un poquito más lejos, más allá que lo que los otros lo hacen, pero al final del día el mensaje es el mismo. Estados Unidos ha traicionado a Ucrania a decidir hablar con los rusos. Bueno, debo decirle, esto es una idea bastante absurda, porque la idea de que los Estados Unidos ha decidido de repente abandonar a Ucrania al entablar las conversaciones con los rusos es más que absurdo. Eso no es real, debo decirle. Ahora, aclaremos algo fundamental sobre este tema, porque Estados Unidos no está negociando con Rusia el futuro de Ucrania. Eso es algo que es simplemente una propaganda. Lo que están haciendo es buscar la forma de que esta guerra termine, y de hecho lo han dejado bastante claro. Yo personalmente he insistido que sería un error garrafal que los Estados Unidos trataran de hacer un tipo de acuerdo directamente con los rusos y involucrar a los ucranianos y a ciertas potencias europeas. Lo que deberían hacer, y lo que aparentemente están haciendo, es decirles a los ucranianos y a los rusos que es momento de empezar las conversaciones de paz y que es momento de que se sienten y lleguen a un tipo de acuerdo donde ambas partes por lo menos estén conformes. Y si Ucrania no está dispuesta a negociar como parece que lo es, entonces los Estados Unidos debería simplemente decir: bueno, señor Zelensky, nosotros hasta este punto hemos hecho todo lo que pudimos para salvar tu pellejo. Te dimos armas, te dimos dinero, apoyo militar, apoyo logístico, tecnología, inteligencia. Y a pesar de todo, la balanza no se ha inclinado a favor de Ucrania. Por lo tanto, hemos llegado a este punto donde nos encontramos sin salida, y parece que esa es precisamente la cuestión, porque eso es lo que está haciendo ahora mismo el presidente Trump en los Estados Unidos. He leído todos estos tipos de artículos en la prensa europea y, curiosamente, en ninguno de ellos se menciona un hecho fundamental que yo considero que todos hasta este momento deberíamos haber conocido. Estados Unidos no está negociando el futuro de Ucrania con los rusos. Simplemente han planteado la posibilidad de reunir ambas partes, algo que debió haberse hecho años atrás, posiblemente por la administración de Biden. Pero hasta ahora Kiev se niega rotundamente. Tampoco se menciona el decreto de Zelensky del 2 de octubre del año 2022, en el que se prohibió a Ucrania llevar a cabo negociaciones con los rusos. Eso no se menciona casi en Occidente. Hasta que ese acuerdo esté vigente, o hasta que ese decreto esté vigente, yo creo que inclinarse a hacer cualquier tipo de negociaciones no tiene sentido. Esto es clave, debo decirle, porque mientras el presidente ucraniano mantenga esa postura, cualquier intento de negociación, de diálogo, sería inútil. Ahora bien, Zelensky me dicen que ha dado algunas señales de estar dispuesto a llevar a cabo las negociaciones con los rusos, pero con condiciones que son más que absurdas. Quiere más armas, quiere más dinero, quiere más garantía
de seguridad de parte de los Estados Unidos, de la OTAN. En otras palabras, está pidiendo un cheque en blanco antes de ni siquiera considerar sentarse con los rusos en la mesa de negociaciones. Y si Washington sigue cediendo a esta demanda que no tiene ningún tipo de lógica, no habrá incentivo alguno para llevar a cabo las negociaciones de paz, pero hay un hecho aún mucho más grande e importante que la prensa europea parece que no quieren admitir. Rusia, independientemente de todo lo que se nos cuenta acá en Occidente, independientemente de la propaganda que se nos presenta a diario, está ganando la guerra. Yo creo que todos, al menos en forma privada, ellos hemos llegado a la misma conclusión de que la guerra está inclinada a favor de Rusia. Y si la guerra sigue su curso actual, Ucrania será derrotada de manera contundente. Entonces, ¿significa esto que más ayuda estadounidense podría cambiar el rumbo del conflicto? Porque recuerdo, se nos ha hecho pensar siempre que un poquito más de ayuda, un poquito más de apoyo militar, un poquito más de apoyo económico y político y un poquito más de propaganda podría cambiar el curso de la guerra. Eso es simplemente una ilusión que nos hemos creado acá en Occidente. Lo que cambia el curso de la guerra es las acciones que se toman en el terreno y las acciones que están favoreciendo el final de la guerra en las acciones que están tomando los rusos. Lo único que haría es simplemente prolongar lo inevitable, aumentar las bajas y aumentar la devastación en todo el territorio ucraniano, pero sin alterar significativamente el resultado final. En este punto, la prensa europea parece que sigue atrapada en su propia burbuja informativa. Nos dice que Rusia avanza a paso lento, que sufre pérdidas astronómicas, que Ucrania, a pesar de todos los avances rusos, sigue firme, resistiendo, pero cualquiera que analice el terreno de manera objetiva, creo que sabrá que esta narrativa es completamente falsa. Por otro lado, en Estados Unidos, al menos en algunos círculos, hay un debate un poquito más abierto. Medios como Foreign Affairs y Foreign Policies e incluso The National Interest, así como también ciertos analistas militares independientes, han comenzado a discutir la realidad de la guerra con matices mucho más importantes. Pero en Europa, la negación parece que sigue siendo la norma. El Instituto para el Estudio de la Guerra, que de hecho es la fuente fundamental preferida de la prensa europea, sigue vendiendo la idea de que Rusia solo ha logrado tomar pequeñas aldeas y que ha tomado pequeños pueblitos vacíos, ignorando por completo lo que dicen analistas como el señor Goldman Hack, quien ha señalado en diferentes ocasiones que los avances rusos no solo han seguido, sino que se han consolidado en los últimos meses. En resumen, yo creo que la narrativa occidental sigue repitiendo que Rusia está atascada, que Ucrania sigue resistiendo con valentía y que la ayuda de Occidente cambiará por completo el rumbo de la guerra, pero la realidad sobre el terreno es lo opuesto, totalmente lo opuesto. Rusia está consolidando su posición y esta guerra parece que va a seguir inclinándose a favor de los rusos. La derrota de Ucrania será inevitable si seguimos con la misma tendencia. Mientras tanto, la prensa europea parece que sigue atrapada en una burbuja que no es realista, negándose por completo a reconocer lo evidente. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más podría la Unión Europea mantener esta ficción antes de que la realidad se imponga? Porque la realidad siempre se impone y eso es algo que debemos recordar. No importa los esfuerzos que nosotros pongamos en no aceptar la realidad. Al final del día, la realidad como el sol sale para todos y se impone, querramos o no querramos. Y bueno, amigos, esto me lleva a la parte final de este programa de hoy. Si les gustó este contenido, suscríbase si desea seguir viendo más contenidos como este. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa.